tener a Ignacio Ramonet en la Casa de las Américas. Ignacio, una figura imprescindible en el pensamiento de la izquierda en el mundo desde hace muchos años, el autor de 100 horas con Fidel, un libro que nos dejó organizado por temas el pensamiento de nuestro comandante en las más diversas áreas. Autor también de un libro lamentablemente inconcluso, Chávez, mi primera vida. No logró hacer el segundo tomo de ese libro con Chávez. Es un libro hermosísimo, es la infancia de Chávez, la relación de Chávez con la abuela. Ignacio tiene el don de acercarse a estos hombres que han influido tanto en la historia de nuestros pueblos, de nuestra América, y lograr que se sinceren con él, que les hablen de cosas que tienen que ver con su intimidad, con su itinerario como persona. Ignacio logró realmente con Fidel confesiones excepcionales, y con Chávez, pero además ha hecho muchos libros sobre el tema de este mundo verdaderamente vergonzoso, donde es un mundo de la vigilancia. Yo recuerdo Fidel en el Carlos Marx presentando ante un montón de gente en plena batalla de ideas uno de los libros tuyos. Propaganda silenciosa. Propaganda silenciosa, que él hizo un tabloide. Y Ignacio hizo un libro que a mí me parece verdaderamente imprescindible. Si alguno de ustedes no lo ha leído, es muy importante que se lo lea para entender lo que está pasando en el mundo hoy, que es la era del conspiracionismo, Trump, el trumpismo y el asalto al Capitolio. Ese es un libro esencial donde Ignacio nos muestra cómo este nuevo fascismo utiliza las redes para ganar adeptos, para organizar esas, bueno, hasta cierto punto, sí, es un poquito paradójico, hordas organizadas. Es un caso donde las hordas fascistas, las hordas de la barbarie se organizan en las redes. Ese es un libro importantísimo y precisamente Ignacio nos va a hablar hoy de lo que ha pasado en los últimos tiempos con la extrema derecha y cómo la extrema derecha ha ido ganando posiciones de poder en nuestra América. Ahí tenemos el caso de Argentina, pero también en toda Europa y en los Estados Unidos, por supuesto. Él es un verdadero especialista en este fenómeno Trump. Te doy la palabra, hermano. Bueno, muchas gracias, Abel. Gracias primero por tus palabras tan cariñosas de un compañero como tú, una referencia intelectual indispensable también, y un autor que admiro muchísimo como escritor. Muchas gracias por haber venido tan numeroso y tan temprano a esta Casa de las Américas. También muy contento de estar aquí en este lugar. La Casa de las Américas es un lugar mítico por donde han pasado los pensadores, las pensadoras más brillantes de América Latina, entre otros continentes, y por consiguiente para mí es un honor estar aquí. Vamos a hablar efectivamente, como dice Abel, de la extrema derecha. El título de la conferencia es Estrategias de la nueva extrema derecha para conquistar el poder. Como acaba de decir Abel, la extrema derecha, bajo diversas formas, ha salido de la marginalidad y está subiendo en todo el mundo como no ocurría desde 1930. Digo, ha salido de la marginalidad porque desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en el mundo, como la Segunda Guerra Mundial la provocó la extrema derecha o las extremas derechas en Alemania, en Italia, en Japón, cuando la Segunda Guerra terminó con la derrota de las potencias del eje, los partidos que se reivindicaban de las fuerzas hitlerianas, mussolinianas, militaristas, se vieron marginalizadas en la vida democrática del mundo occidental. Pero hoy
Por consiguiente, como 70 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, estamos viendo cómo regresan esas fuerzas y se integran a la vida política. Podríamos decir que en este momento, incluso en Europa, la extrema derecha es la fuerza política más pujante, aunque parezca paradójico y sorprendente. Por ejemplo, en Austria, en Dinamarca, en Finlandia, en Grecia, en Italia, en Noruega, en Países Bajos, en Suecia y en Suiza, los partidos de extrema derecha han formado estos últimos años gobiernos nacionales o los han apuntalado. Actualmente conviene recordar que la extrema derecha está gobernando Italia, está gobernando Países Bajos y está gobernando Hungría. Y acaba apenas de salir del poder en Polonia, donde estaba gobernando Polonia igualmente. La extrema derecha, por otra parte, está en el gobierno no sola, en coalición, en países como Suecia. Recuerden que Suecia era el paraíso de la socialdemocracia. Durante mucho tiempo, durante 50 años, se citó a Suecia como un modelo de sociedad equilibrada, con progreso social, con pocas diferencias desde el punto de vista de las desigualdades. Hoy es un gobierno en el que la extrema derecha apuntala al poder, está en el poder con otros partidos de derecha. Igual en Finlandia, también un país nórdico, igual en Letonia, igual en Eslovaquia. Y en los países donde la extrema derecha no está en el poder, los partidos de extrema derecha están los primeros en las encuestas, como el partido que, si hubiera elecciones mañana, sería el partido llevado a gobernar esos países. Por ejemplo, en Francia, la primera fuerza política hoy en Francia es la Reunión Nacional, que dirige la señora Le Pen, en Bélgica, en Suiza y en Austria. En Austria fue el primer país hace unos 15 años donde la extrema derecha llegó electoralmente, con la libertad de elección por las urnas, llegó al poder. Y si no es la primera fuerza, como en estos países que acabo de citar, la extrema derecha es la segunda fuerza política en la mitad de los 27 países de la Unión Europea. Este fenómeno, a veces muchos compañeros, compañeras que se interesan por la política no perciben la dimensión del fenómeno que significa el regreso de la extrema derecha a la primera línea política. Todas las encuestas en este momento en Europa va a haber elecciones al Parlamento Europeo en junio próximo. En este momento todas las encuestas predicen que la extrema derecha progresará enormemente en las elecciones europeas de junio próximo. Se estima que pueden ganar 60 escaños en el Parlamento Europeo y se convertirían en la segunda fuerza política de la Unión Europea, y con la primera fuerza política de la Unión Europea, hay que recordarlo, es la derecha clásica, que está reunida en un grupo que se llama el Grupo Popular, un poco como el Partido Popular en España. Derecha y extrema derecha serían ampliamente mayoritarias en la Unión Europea. Muy por delante del otro grupo, que no es de la derecha ni extrema derecha, que es el grupo socialdemócrata. La extrema derecha también avanza no solo en Europa. En Europa es un fenómeno, como acabo de decirlo, mayoritario y central, una preocupación fundamental. No hay ya ningún país de la Unión Europea que no tenga un partido de extrema derecha. El único país que no tenía hasta hace poco partido de extrema derecha, porque la extrema derecha estaba integrada en la derecha, en el partido de derecha, era España. Pero ahora se ha desgajado del Partido Popular, la extrema derecha del Partido Popular se ha autonomizado y, como saben, se llama Vox, y es un partido que está subiendo también ahí. Pero esto no se limita a Europa.
En América Latina, como sabemos, la extrema derecha también está subiendo. Lo vimos en Brasil con Bolsonaro. Y vimos que Bolsonaro perdió por la mínima en esta elección reciente frente a Lula, no solo a Lula, a la coalición más amplia que se había podido constituir y que va de la izquierda hasta el centro derecha. Y sin embargo, Bolsonaro estuvo a prácticamente un punto de ganar las elecciones en Brasil. Lo acabamos de ver en Argentina, con la victoria aplastante de Javier Milei, 56% de los votos en la segunda vuelta de la elección. Y también en Chile, en este momento, como vieron, aunque hay un gobierno de izquierda en Chile, este gobierno de izquierda no pudo imponer su proyecto de reforma de la Constitución, que fue derrocado, y en este momento la principal fuerza política en Chile es el Partido Republicano de José Antonio Kast, que representa la extrema derecha tradicional. Y esto está subiendo. Estamos viendo en toda América Latina surgir este tipo de modelo entre Trump, Bolsonaro, Bukele, que aparecen como modelos. En este momento, este fin de semana, como saben, hay un gran congreso de las fuerzas conservadoras en Estados Unidos, de las fuerzas trumpistas, como una especie de cumbre trumpista en Estados Unidos, y los dos presidentes invitados a tomar la palabra en ese congreso conservador o ultraconservador han sido Bukele, que ya habló, y Milei, que habla hoy, creo. Entonces es bien significativo. Hay que recordar también que, por ejemplo, la extrema derecha está en el poder en la India. Narendra Modi, el presidente de la India, es de extrema derecha, etnonacionalista, racista, exterminador de musulmanes, etc. Hay que recordar también que en Filipinas, donde está en el poder el nieto de Marcos, el que fue el gran dictador de los años 60, y tiene como vicepresidente a Duterte, que era el presidente precedente, y esto también representa a la extrema derecha tradicional. Duterte era el Trump filipino. Y no olvidar en lo que está ocurriendo ante nuestros ojos actualmente en Gaza, que Israel está dirigido por la extrema derecha. Aquí no estoy hablando de caricatura, ¿verdad? Israel ha sido fundado esencialmente por los socialdemócratas, por la izquierda sionista, y ha sido gobernado durante muchos años por el partido, los últimos años en particular, por el partido de la derecha tradicional, el Likud, al que pertenece Netanyahu. Pero Netanyahu no gobierna más que porque ha podido constituir un gobierno de coalición en el que la mayoría de los ministros pertenecen a varios partidos de extrema derecha, racista, etnonacionalista, partidarios de la limpieza étnica. Entonces, este fenómeno, como vemos, es un fenómeno que se está extendiendo. Cuando hemos dicho al principio que la extrema derecha salió de la marginalidad, como ven, ha salido de la marginalidad, pero con la voluntad de ahora llegar al poder, electoralmente, democráticamente, libremente, no mediante el golpe de Estado, que era la especialidad de la extrema derecha. Entonces, esa marginalidad donde, digamos, los partidos civilizados, los partidos demócratas mantenían encerrada como si fuera un monstruo que no debía salir de su jaula, la extrema derecha ha salido y ahora convence a la mayoría o casi mayoría de los ciudadanos de los países que acabo de citar. Entonces, aquí vamos a tratar de reflexionar sobre cuáles son las razones que hacen que esa extrema derecha llega hoy de nuevo al poder, está a las puertas del poder en muchos países. Evidentemente vamos a tratar de hacerlo con mucha precaución, porque las razones son muchas y diversas y no siempre corresponden a una explicación racional. En la adhesión de los ciudadanos a líderes o lideresas
Lideresas digo porque, por ejemplo, en Italia es una lideresa, por ejemplo, en Francia es una lideresa. La extrema derecha, con su carácter violento, agresivo, que se pensaba que estaba reservado únicamente a los líderes hombres, hoy día hay mujeres que también tienen ese tipo de características y que son capaces de liderar estos partidos de extrema derecha. Entonces, ¿por qué la extrema derecha se ha desacomplejado? ¿Por qué se ha normalizado? ¿Por qué se ha banalizado? Hubo un tiempo en que la gente votaba por la derecha, por la extrema derecha, pero no se atrevía a decirlo. En las encuestas, por ejemplo, la extrema derecha, los encuestadores tenían que abundar en el resultado porque se partía del principio de que la gente, aún en entrevista privada, no confesaba que iba a votar por un partido de extrema derecha, porque estaba mal visto, ¿verdad? Y aunque si las encuestas daban que solo 10% votaría a la extrema derecha, los encuestadores sabían que ese 10% era mínimo 15% o 20%, porque la mitad de la gente no. Entonces hoy estamos ante una especie de electores, electoras, que de manera desacomplejada, con orgullo incluso, ¿verdad? Confiesan que adhieren a la extrema derecha. Yo creo que en ese sentido, lo que ha ocurrido en estos últimos años en Estados Unidos con la presidencia de Donald Trump ha sido un elemento muy importante que ha contribuido a banalizar, naturalizar a la extrema derecha. Donald Trump podemos calificarlo de primer presidente de extrema derecha de Estados Unidos. No es un candidato, no es un presidente del Partido Republicano, sino de una versión de extrema derecha del Partido Republicano. Él ha desviado el sentido de lo que podría... El Partido Republicano, hay que recordarlo aquí, ¿verdad? Es el partido de Lincoln. Es el partido de Lincoln, el partido del dirigente que hizo la guerra contra el sur para liberar a los esclavos y que abolió la esclavitud. Bueno, evidentemente hay muy poca relación entre Lincoln, que Fidel Castro admiraba muchísimo, y por otra parte Trump, evidentemente, aunque están en el mismo partido. Indiscutiblemente el descaro de Donald Trump, lo que podríamos llamar su desfachatez política, sus embestidas contra principios y valores considerados como pilares de la democracia estadounidense, han desinhibido a las demás extremas derechas del mundo, que se dicen, si Trump lo hace, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Si Trump lo reivindica, francamente, ¿por qué no lo vamos a reivindicar nosotros? Por eso, para las extremas derechas en el mundo, de Netanyahu a Meloni, Donald Trump es una especie de referente fundamental. De todos los desmanes que realizó Trump durante su mandato, el mandato de Trump fue del 17 al 21, el asalto al Capitolio, del que yo hablé en el libro que citó antes Abel, la era del conspiracionismo, ese asalto al Capitolio, el 6 de enero de 2021, es sin duda el acto, la embestida más emblemática, más representativa de su concepción extremista del poder. ¿Por qué? Porque se trataba de un golpe de Estado, evidentemente, ¿no? Se trataba del primer golpe de Estado que se ha dado en Estados Unidos, la primera tentativa de derrocar el sistema democrático en Estados Unidos. Por eso algunos observadores, analistas, piensan que Trump no puede presentarse, no puede ser candidato porque hay un artículo, un anexo al artículo 14 de la Constitución que prohíbe que alguien que se ha sublevado contra la Unión, contra los Estados Unidos, como a la Constitución de Estados Unidos, no puede presentarse a las elecciones. Pero eso por el momento está en los tribunales. Por eso nosotros consideramos que
el asalto al Capitolio es la línea que divide la historia democrática contemporánea. Los historiadores, nosotros estamos dentro aún, ese elemento, eso que ha ocurrido hace 3 años, estamos aún dentro, pero un día los historiadores, cuando se pongan a estudiar las enfermedades, las patologías de la democracia hoy día, en los años 20 del siglo XXI, estimarán que ese acto, esa especie de agresión, seguramente constituye una línea con un antes y un después, o una línea como un parteaguas en estas patologías del sistema democrático a nivel internacional. Por eso, también lo que queremos hacer observar es que el asalto al Capitolio, yo decía antes, la extrema derecha, cuando quiere conquistar el poder, hasta ahora, lo hacía nunca apoyándose en las masas, porque no hay ejemplos de países donde la extrema derecha sea mayoritaria sociológicamente. Hasta ahora, ¿verdad? Las extremas derechas que han conquistado el poder en los años 30 lo han hecho mediante el apoyo o gracias al apoyo de las Fuerzas Armadas o fuerzas paramilitares, siendo ellas mismas partidos paramilitares. Por ejemplo, el partido fascista que llega al poder en Italia en 1922, o por ejemplo, el Partido Nacional Socialista Alemán, dirigido por Hitler, que todo el mundo dice que gana las elecciones. Sí, gana las elecciones, pero de manera relativa. Es decir, no es el partido mayoritario, tiene más del 50% de la población, pero es el más votado entre los partidos. Eso no le conduce a la dictadura. Lo que le conduce a la dictadura es un golpe de Estado apoyado por las Fuerzas Armadas una vez que Hitler ya es canciller. Canciller en Alemania es primer ministro, el equivalente de primer ministro, no ministro de Asuntos Exteriores. Entonces, esta cuestión es muy interesante porque vemos que hoy no es así. El asalto al Capitolio no lo realizan fuerzas militares o fuerzas paramilitares. Lo realizan masas, como decía antes Abel, hordas organizadas, ¿verdad? Civiles, partidarios de Donald Trump, igual que lo que ocurrió prácticamente 2 años después en Brasilia, hace un año ahora, el 8 de enero del 2023, el asalto a las sedes de los 3 poderes. Ahí también la ultraderecha saca a sus partidarios a las calles, ocupa las plazas. Hasta hace muy poco, las calles y las plazas eran, digamos, territorios de contestación que pertenecían a las izquierdas. Cuando la izquierda no tiene el poder, tiene la calle, ocupa la calle porque tiene masas. La extrema derecha no lo ha hecho nunca porque nunca... Hablo de la extrema derecha, no hablo de la derecha. La extrema derecha no lo ha hecho nunca porque nunca ha tenido masas, siempre han sido grupos organizados, grupos pequeños organizados. En cambio, ahora sí, la extrema derecha se vio en Washington, se vio en Brasilia, la extrema derecha, y se ve en Israel prácticamente cada semana, la extrema derecha puede sacar decenas de miles, centenares de miles de personas a la calle, ocupar las calles e impresionar a la sociedad. De ahí viene esta banalización ahora. Ya no es un grupo marginal, no es un grupo maldito, sino que es un grupo natural que forma parte de la sociedad. Bien. O sea que la extrema derecha es capaz de organizar insurrecciones populares, aunque nos obligue a reflexionar sobre esto. Insurrección popular como herramienta golpista para la conquista del poder, ¿verdad? Cosa que la izquierda nunca ha hecho. En una democracia no hay ejemplo de que la izquierda haya tomado el poder mediante una insurrección popular contra una democracia. O sea que la izquierda es más respetuosa que la extrema derecha. Entonces, lo que estamos viendo en este momento en varios países indica
que se está extendiendo este modelo trumpista, se está extendiendo. Podríamos decir que, por ejemplo, el Reino Unido de Boris Johnson ya era también como una premisa de lo que ocurrió con Trump. O la Polonia de Jarosław Kaczynski, que acaba de salir ahora del poder, como decía antes. O la Hungría de Víctor Orbán, ¿verdad? En la mayoría de los casos de estos países que he citado, en Europa, en Asia, en América Latina, en el centro de todo, está un líder, o una lideresa, ya lo dijimos aquí, ¿verdad? Y el modelo de este líder es Donald Trump, que se define como un líder carismático, ¿verdad? Como un jefe mesiánico. Un jefe que tiene como misión rescatar el país, ¿verdad? Trump dice, hay que devolverle la grandeza a América, ¿verdad? Trump, las denuncias que hace Trump, como lo que voy a decir de Trump, lo puede decir cualquier líder o lideresa aquí de la extrema derecha. Trump, por ejemplo, denuncia el establishment, lo que Milei llama la casta, por ejemplo, ¿verdad? Que curiosamente la izquierda o la extrema izquierda lo decía hace poco. Por ejemplo, Podemos, organización política nacida de las protestas del 15 de mayo del 2011 en España, también denunciaba la casta, también denuncia la casta, pero ahora lo hace la extrema derecha igualmente, y denuncia las élites políticas, lo que Trump llama el deep state. Trump se sitúa, como toda esta extrema derecha, se sitúa en el exterior del círculo del poder. La gente que está en el círculo del poder, gobernantes, partidos tradicionales, empresarios, etcétera, son los culpables de la situación en la que estamos, digamos. Y Trump o estos líderes se presentan como el salvador o el refundador de la patria. Trump, como todos estos líderes, tienen eslóganes muy eficaces. Uno de los eslóganes más eficaces de Trump es construyamos el muro. Cuando Trump habla, la gente grita, construyamos el muro, construyamos el muro. ¿Por qué? Porque el enemigo principal ahora no es la clase dominante, o el enemigo principal es el extranjero, es el inmigrante, ¿verdad? Bien. Por otra parte, Trump está convencido, esta especie de engreimiento, ¿verdad?, que tiene Trump, es que él está convencido de que se beneficia de un culto, de una veneración pública, y que eso, cualquier cosa que él haga, no se verá afectado. Una de sus frases más chocantes, él dijo: yo podría salir a la Quinta Avenida con un revólver, matar a alguien así, indiscriminadamente, y no perdería un solo voto. Porque precisamente piensa que es inatacable, que su carácter prácticamente religioso, sagrado, hace que se puede permitir este tipo de afirmación. La extrema derecha, como Trump, busca dividir la sociedad entre un ellos y un nosotros. La idea es que la sociedad hay que fracturarla, no hay que unirla, hay que fracturarla, porque la fuerza va a venir precisamente de la lucha contra los otros, no de un discurso unificador que acaba por eliminar las aristas, los problemas, las dificultades, las diferencias, y que en definitiva se convierte en un discurso encantador que no satisface a nadie. El discurso de la extrema derecha es un discurso de enfrentamiento frontal, aunque valga la redundancia. Y por otra parte también una ideología de que el fin justifica los medios. Trump en particular y todos estos líderes se alimentan de lo que llamamos ahora el odio, ¿verdad? El odio, se alimentan del odio. Siembran odio, estimulan los delitos de odio. ¿Por qué el odio? Porque el discurso fundamental es un discurso de defensa.
Ellos nos atacan, tenemos que responder. Es un discurso paranoico. Trump, como todos estos líderes, repito, quisiera funcionar como un profeta. La idea es que él no es un líder político, es un líder político-religioso. Es un mesías, es un gurú, es un iluminado, es un elegido de Dios. No es un elegido por el pueblo. Por eso, en definitiva, la democracia deja de ser indispensable, porque algo diferente, algo inmanente, lo ha designado a él. Él, digamos que sobreimprime un liderazgo de tipo religioso a un liderazgo de tipo político. Y por consiguiente, sus adeptos no consiguen diferenciar el líder político del líder religioso. Es como si fuera un evangelista político. Eso hace que Trump consigue que millones de personas se subyuguen libremente a él, acepten su dominio y se entreguen a su voluntad absoluta. Él se ha definido incluso como el salvador de la cristiandad, no de la humanidad o de Estados Unidos, el salvador de la cristiandad. ¿Por qué? Porque promete limpiar el país de izquierdistas, de feministas, de homosexuales, de inmigrantes, de elitistas liberales y otros pecadores. En un vídeo reciente, esto lo acabo de sacar la semana pasada, en su propia red, como saben, él tiene su propia plataforma, Truth Social, la red web de Trump. Él afirma que, un comentarista adulador de Trump, dice que para limpiar Estados Unidos de todos sus nidos de víboras, Dios creó a Donald Trump. O sea, la misión que tiene Donald Trump ni siquiera se la impone él, sino que Dios se la ha impuesto. Por eso los partidarios de Trump no son un partido político, como de la mayoría de estos dirigentes de extrema derecha, son una secta, funcionan con los principios de una secta. Se identifican al jefe y lo identifican no como un líder político, sino como un patriarca, en el sentido del Antiguo Testamento en la Biblia. Obedecen a los dictados de Trump, creen sus historias, rinden culto a su personalidad, literalmente lo idolatran. Hay que ver a Trump cuando habla con la gente, cómo se siente seguro de él mismo. Cuando, no sé si ustedes siguen los discursos de Trump, son casi incoherentes. Él se expresa bastante mal, confunde una cosa con otra, lía cosas que no tienen que ver. Sus discursos, traten, por ejemplo, de leer alguna traducción literal de lo que dice él, son incomprensibles. Incluso para gente que lo entiende, incomprensible. Más o menos como los de Milei, que lo imita también en eso. Y cuanto menos la gente entiende lo que dice, aunque lo oye hablar, más piensa que lo que está diciendo es sublime. Es tan sublime que ellos no lo pueden entender porque está hablando la lengua de Dios. En el documental de la hija Nancy Pelosi, que no he visto, desgraciadamente. Lo que dicen los tipos de Trump son absolutamente fanáticos, fanatizados completamente. Incluso la que los entrevista le dice, sigues queriendo a Trump después de haber estado 2 años en la cárcel. Sí, para mí son fanáticos. Es lo que tú dices, no funcionan como miembros de un partido político, son de una secta, de una tribu, algo realmente donde lo irracional es tremendo. Perdón. No, al contrario, eso añade este análisis que tratamos de hacer para entender el fenómeno, ¿verdad? Tenemos que poner el documental ese de la hija Nancy Pelosi en la videoteca, Fernandito. Perdón. No, y decimos, si hoy la democracia, por ejemplo, está amenazada por este tipo de políticos mesiánicos, líderes casi religiosos, como dice Abel, no es porque
la religión institucional haya ganado fuerza. No es porque estemos en sociedades cada vez más religiosas con la religión, digamos, propiamente dicho. Al contrario, como ustedes saben, en muchos países, en particular de tradición católica, la religión y las autoridades eclesiásticas han perdido autoridad. La religión católica por la cuestión de la pedofilia, por el hecho de que la gente ya no frecuenta las iglesias, ha perdido mucha fe. Las religiones tradicionales en algunos países están muy desprestigiadas, tanto o más que los políticos o que la política. De hecho, podríamos decir, en todo caso lo avanzo yo, el catolicismo en muchos lugares se halla en una situación de casi colapso. Los países donde más los fieles han desertado los templos en Europa son los países más católicos de Europa. Los 3 países más católicos de Europa son Polonia, Irlanda y España. Y son países donde las iglesias están vacías. Pero eso, precisamente esta erosión de la autoridad eclesiástica, ha dejado a la deriva a mucha gente que ahora no sabe a quién rezarle, no sabe a quién encomendarse. Toda esta gente que iba regularmente a la iglesia o que iba al templo está a la merced de que llegue un nuevo pastor, digamos, para que recoja a esas ovejas descarriadas y abandonadas. Toda esta gente ha perdido sus referencias, se siente huérfana, desorientada, desamparada. Es gente que sufre ahora ansiedad, angustia, y también independientemente de que sea religiosa o no, de que haya tenido prácticas católicas o cristianas o musulmanas o judías o budistas, mucha gente está ahora frente al vértigo de los cambios que se están produciendo en nuestras sociedades, cambios demográficos. Muchas sociedades están envejeciendo a toda velocidad y una parte de las personas están siendo sustituidas por inmigrantes que llegan masivamente a las sociedades. De ahí una de las teorías conspiracionistas más importantes, la de la sustitución, la gran sustitución, ¿verdad? Cambios políticos, bueno, que estoy diciendo, los partidos democráticos históricos están siendo sustituidos por partidos de extrema derecha apostando por el odio. Cambios sociales importantes, el derrumbe de la clase media en el mundo. Cambios económicos, la globalización, la mundialización. Cambios sexuales, hoy día nadie sabe de qué género, a qué género se pertenece, si se es trans, no trans, los nuevos códigos civiles que han integrado todos estos cambios, matrimonio de personas de sexo idéntico, todo esto choca, sorprende a mucha gente que no los adapta. Cambios tecnológicos, las tecnologías de comunicación, el reino de Internet, la inteligencia artificial. Mucha gente se encuentra proyectada en un futuro, este presente que ya es futuro, sin la debida adaptación. No ha habido un cursillo para adaptar a la gente al nuevo mundo. Y la gente se encuentra viviendo en un extranjero en su propio país. Entonces toda esta gente, digamos, ovejas descarriadas, perdidas, extraviadas, buscan a un Salvador. Están buscando un Salvador a través del mundo. Ya he dicho que esto ni siquiera es occidental, ¿eh? Piensen en la India. Buscan un Salvador que guíe a esta gente perdida, un poco como Moisés lo hizo durante 40 años en el desierto del Sinaí, buscando la tierra prometida. Pues de igual manera están buscando un Salvador que los guíe a un mundo más simple, a un mundo más sencillo, un mundo más seguro, un mundo menos incierto, un mundo menos complicado, un mundo menos peligroso. Quieren que alguien les diga que no les va a pasar nada, que le den la mano y que Él, llevándolos de la mano, los va a llevar al mundo que siempre conocieron, va a retirar todos esos cambios. Esa es una de las razones por las que están surgiendo en múltiples países tantos demagogos,
semejantes a Trump, a Bolsonaro, a Milei. Fíjese, Argentina, un país con unos ciudadanos tan cultos, ciudadanas muy abiertas, muy politizadas, y sin embargo la victoria de Milei ha sido primero fulgurante. Milei no lo conocía nadie hace 3 años, nadie absolutamente, tenía 2-3% y parecía como un personaje folclórico de los debates de televisión. En 3 años, en una especie de blitzkrieg electoral, llega a 56%, con un proyecto revolucionario de cambiar completamente las reglas del juego económico, social, político. ¿Por qué precisamente encuentran sociedades que están esperando otro discurso y cansadas del mismo discurso de siempre, sin que nada cambie? Y esta gente que llega, estos líderes, llegan sedientos de poder. No son líderes democráticos, son aprendices de dictadores. Aunque el marco en el que están es democrático, por ejemplo, como la Meloni en Italia, en Europa todos los países son democráticos. Pero como ven, la extrema derecha se instala en el poder y va cambiando poco a poco las reglas. En un cuerpo democrático hay un cerebro autoritario. Entonces, tenemos que entender precisamente cómo entender lo que pasó con el asalto al Capitolio, ¿verdad? El asalto al Capitolio es la matriz de esto. ¿Por qué? Porque quien asaltó el Capitolio eran ciudadanos estadounidenses normales, banales, no eran militantes, ni siquiera se conocían entre ellos. No he visto el documental, que parece que es buenísimo, de que citaba antes Abel. El otro es mejor. El otro. Que está hecho a partir de confesiones, está realizado por la hija de Nancy Pelosi, que era la presidenta de la Cámara de Representantes, demócrata, y que entrevista a asaltantes del Capitolio que han sido juzgados, condenados y acaban de pasar unos años en la cárcel, y los entrevista para saber por qué asaltaron, cómo asaltaron, etc. Entonces, toda esta gente que no se conocía se reúne por decenas de miles y así espontáneamente, evidentemente teleguiados por Trump, asaltan el Capitolio. Y ya vimos que eso ocurrió también en el libro de la era del conspiracionismo. Yo cuento que eso ocurrió en Roma, eso ocurrió en Ottawa, eso ocurrió en Brasilia, y puede ocurrir mañana en otro lugar. También se trata de entender que vivimos en una sociedad en la que cada día es más difícil tener una información. ¿Por qué personajes como estos consiguen imponer su discurso? Porque contrariamente, paradójicamente y en contradicción con el progreso tecnológico, hoy vivimos en un sistema de información que yo califico de sistema desinformativo. Hoy, en la jungla de lo que es la información mediática, es muy difícil para un ciudadano, una ciudadana, aunque tenga cultura, aunque haya hecho estudios superiores, llegar a saber realmente qué es lo que está pasando. Porque la catarata de información que nos inunda todos los días, estamos como debajo del Niágara o de las cataratas de Iguazú de información, los millones de informaciones que nos llegan, en muchos casos son contradictorias completamente, es muy difícil y por consiguiente estamos ante un fenómeno que es la consecuencia de este nuevo sistema desinformativo, sobre todo amplificado, difundido por las redes sociales, que muy poca gente sabe cómo funciona. No técnicamente, todo el mundo sabe cómo funciona, pero qué efectos provoca y qué efectos tiene en la gobernabilidad política. Esta es la cuestión central. ¿Qué efectos está teniendo este sistema desinformativo difundido por las redes sociales en la gobernabilidad política, cuando en realidad nuestras mentalidades se están adaptando a lo que podríamos llamar el culto de la mentira? Entonces, esta es una de las principales causas del debilitamiento de la democracia, ¿verdad? Hoy día Internet
que sigue siendo algo fascinante, ofrece una visión desformada de la realidad, porque la realidad informativa en particular, como sabemos, está llena de fake news, está llena de manipulaciones, está llena de informaciones que además ahora con el auge de la inteligencia artificial capaz de darnos la impresión de algo, una imagen, un texto, incluso una voz. Ahora podemos tener a un dirigente político hablando delante de nosotros con su voz y no es ni el dirigente, ni es su voz, ni es su texto. Todo ha sido construido con inteligencia artificial. Entonces la apariencia hoy día, que es casi indetectable para una persona normal, indetectable de que sea mentira, hace que las capacidades de engaño, las capacidades de mentira, las capacidades de manipulación del nuevo sistema desinformativo es extremadamente alto. Nuestro cerebro humano no está preparado para recibir tanta información como la que consumimos. La media de consumo de una persona, sobre todo joven, de información o de contacto con las pantallas, sobre todo el teléfono, es de entre 8 y 10 horas diarias en el mundo. 8 a 10 horas diarias. Cada uno de nosotros se pasa por lo menos 5 o 6 horas diarias. Miren, porque los teléfonos dicen cuántas horas. A mí, una vez por semana me dice, usted la semana pasada, en vez de 6 horas y media, solo estuvo 5 horas. Ojo, está usted perdiendo actividad, etcétera. Y yo mismo me sorprendo, me he pasado 5 horas al día. 5 horas al día. ¿A qué consagra uno 5 horas en su día? Ni a la familia, ni siquiera al ocio. Entonces, todo esto, repito, no tenemos el cerebro que va con esto. Por eso Elon Musk está ahora pensando en injertar chips, injertar pulgas electrónicas para doblar la capacidad del cerebro o triplicar la capacidad del cerebro. Ya se están haciendo. Según las declaraciones de Elon Musk la semana pasada, actualmente una persona al que se le ha puesto aquí una chip que le permite aumentar la capacidad de procesamiento de su cerebro, puede manipular la computadora sin tocarla, solo pensándolo. Entonces, nosotros que solo tenemos un cerebro por el momento, no somos capaces, evidentemente, de desmontar toda la capacidad de engaño que tiene ahora el sistema de información en el mundo. Entonces, se están extendiendo estos miedos, decíamos antes, ¿verdad? Y esto que hasta ahora era como una denuncia que hacían los intelectuales de izquierda, partiendo del principio que eran empresas o capitalistas o empresas imperialistas o empresas ligadas al movimiento de la globalización, las que llevaban a cabo esto. Ahora es la extrema derecha la que lo denuncia. La principal denuncia de Trump es que los medios nos mienten, es que los medios son el veneno, son el opio del pueblo, como se decía de la religión antes, ¿verdad? Entonces estamos ante una sociedad muy traumatizada, también que está saliendo del trauma de la COVID-19, que está saliendo del trauma provocado por la inflación general de estos 2 últimos años, después del principio de la guerra en Ucrania. Estamos en sociedades donde estamos viendo subir el odio, cada vez hay más agresiones, intolerancia social, conspiracionismo, ¿verdad? Todo esto hace que estamos ante
una sociedad en la que podemos decir que el momento neofascista de esta sociedad es que la extrema derecha está utilizando todo esto para subir, como decíamos antes. Ahora, quisiera añadir 2 elementos más antes de terminar, que son los siguientes. Muchas veces oímos decir a los analistas, yo mismo lo he dicho al principio, cuando tratamos de entender este momento que estamos viviendo, que es un momento muy particular en la historia contemporánea, muy particular porque, como ven, estamos viviendo a la vez 2 grandes guerras, una en Ucrania, otra en Gaza, que cambian evidentemente la configuración del mundo, que autorizan ahora el uso de violencia masiva contra sociedades, muchos tabús están cayendo, tensiones extremadamente fuertes entre rivalidades entre Estados Unidos y China, etcétera. Bien, y muchas veces se oye decir, estamos volviendo a vivir lo que se vivió en los años 30, los años 1930, donde había subida de extrema derecha, donde había también un cierto número de conflictos abiertos, y todo ello acabó en una Segunda Guerra Mundial. Y mucha gente dice, bueno, esto se va a terminar en una Tercera Guerra Mundial, esto que estamos ahora viviendo, cuando habrá una explosión de tipo nuclear. Entonces, efectivamente, hay que recordar que la extrema derecha llegó al poder en Alemania en particular, aunque ya había llegado al poder en Italia en el año 22, he dicho antes, pero llega sobre todo al poder en Alemania en 1933, y suben todas las fuerzas de extrema derecha en el mundo como consecuencia en particular de el derrumbe bursátil que se produjo en octubre de 1929, cuando hubo el gran crack de la Bolsa de Nueva York, que hizo que se derrumbaran todas las acciones, cerraron miles de empresas, decenas de miles de empresas, millones de personas se quedaron en el paro, y todo esto tuvo una repercusión mundial. Y en Europa, que estaba apenas empezando a reconstruirse, habían pasado apenas 10 años desde el final de la Primera Guerra Mundial, eso tuvo consecuencias devastadoras, con millones de parados, sin empleo, desempleados, que adhirieron en el contexto que yo describía antes a los partidos de extrema derecha, que proponían soluciones sencillas, simples, rápidas, y la gente, por mucha tradición que hubiera tenido de derecha, adhirió a la extrema. Y la extrema derecha llegó al poder en Italia, en Alemania, en Japón, en España, después de la Guerra Civil, en Hungría, en Rumanía, en Portugal, etc. Ahora, hasta ahí, en mi opinión, también con líderes que pretendían ser carismáticos, el más célebre de ellos siendo Hitler, pero quiero subrayar 2 diferencias importantes que no se oyen cuando la gente, repito, muchos analistas, esta comparación es muy banal ahora en los medios pretendidamente académicos, cuando digamos es una banalidad comparar lo que, porque no ha habido otra época en el mundo con la extrema derecha en el poder más que los años 30. O sea, no es difícil compararla, porque no había líderes de extrema derecha en el poder en el siglo XIX, por así. Primero, las extremas derechas de los años 30 eran muy diferentes de las actuales en 2 aspectos. La extrema derecha de los años 30 en todos los países eran profundamente militaristas, eran profundamente colonialistas, eran profundamente expansionistas, querían salir de sus fronteras, invadir el mundo, eran imperialistas, cada una a su dimensión. Todas estas extremas derechas soñaban con invadir militarmente espacios vitales, territorios cercanos o lejanos, como hizo Alemania expandiéndose a partir de su territorio, como hizo, por ejemplo, Italia al conquistar Abisinia, Etiopía, Libia, se conquistó en ese momento, para afirmar una superioridad étnica nacional. Y obviamente también explotar los suelos, los subsuelos y explotar a las personas, a los habitantes. Es un rasgo fundamental, yo diría que identificatorio de las extremas derechas de los años 30. Todas
todas estas extremas derechas se apoyan, incluso construyen cuando es necesario o reconstruyen un instrumento militar poderoso. Un instrumento militar que se instituye, el ejército, la Fuerza Armada, se instituye como símbolo del poderío nacional. Por ejemplo, una de las representaciones, incluso culturales, más ligadas al sentimiento, a la transmisión de un sentimiento de orgullo nacional, ¿cuál es? Es el desfile militar. El desfile militar se toma como escenario la principal avenida de la capital. Y en la principal avenida de la capital, donde la arquitectura favorece la puesta en escena del principal creación, que es a la vez como la síntesis de las cualidades nacionales, es el desfile de la Fuerza Armada, con música militar, con bellos uniformes, con animales, caballos, todo esto formado de manera a impresionar al espectador o la espectadora, diciéndole, este es el resumen de las cualidades nacionales. Es una representación cultural. La Fuerza Armada es el símbolo de las cualidades de la nación. En los años 30 es el apogeo del desfile militar. Piensen que en las democracias no hay desfiles militares. En las democracias, en Estados Unidos no existe el desfile militar. Ustedes han observado. En ningún momento, a pesar de que Estados Unidos es el país que tiene las fuerzas armadas más poderosas del mundo, pero en ningún momento hay este desfile militar. Eso es un desarrollo de cuando se crean los ejércitos. Los ejércitos es una creación muy reciente, de la segunda mitad del siglo XIX. Antes no había ejército, había militares, había guerras, las ha habido siempre, ¿verdad? Pero una fuerza armada funcionando con un mecanismo de tipo relojería, como si fuera un robot, eso es una invención del siglo XIX. Y que llega muy tarde, por ejemplo, a América Latina. El primer país de América Latina que tiene un ejército, ¿quién sabe quién es? Chile. Es Chile. Porque la primera guerra que ganan los ejércitos modernos, digamos, es la guerra de 1870 entre Alemania y Francia. Y la gana Alemania, porque tiene una maquinaria militar muy moderna. Y ese modelo es el que algunos países de América Latina van a comprar. Y el primero que lo compra es Chile. Por eso Chile le gana la guerra a Perú y a Bolivia tan fácilmente. Porque tiene lo que llamamos hoy un ejército, una fuerza militar. Y ahí empieza el desfile. Entonces, eso es típico de esa extrema derecha de los años 30. Hoy día, la extrema derecha tiene un comportamiento literalmente contrario de eso. Ninguna extrema derecha quiere salir de su territorio, o casi ninguna. Porque, al contrario, las extremas derechas hoy día lo que quieren es cerrar las fronteras. ¿Qué dice Trump? Construyamos el muro. No está diciendo voy a llevar a mis ejércitos a conquistar México. No, dice voy a poner un muro para que México no venga aquí. Hoy día las extremas derechas se atrincheran en el espacio histórico. Sus enemigos principales son los inmigrantes, que consideran como invasores silenciosos, pero masivos. Toda aquella organización política, asociativa, etcétera, que le da apoyo a los inmigrantes es un traidor a la patria, porque está permitiendo la invasión. Por eso las extremas derechas hoy se repliegan en el territorio nacional, edifican muros, barreras. Israel mismo, que es expansionista, pero ¿qué construye? Muros, barreras de separación para mantener a los palestinos del otro lado. La obsesión de la extrema derecha hoy, si en los años 30 era invadir, hoy es no ser invadido. Es una diferencia fundamental. Por eso yo acostumbro a decirle a mis estudiantes que no conviene comparar en la historia.
En la historia no se puede comparar. Lo que se vive hoy, en febrero del 2024, no tiene nada que ver con nada que se ha vivido hasta ahora. Y las comparaciones son perezas intelectuales, en general, en mi opinión. Segundo ejemplo muy, muy importante y además de actualidad, la cuestión del antisemitismo. Las extremas derechas, en Europa en todo caso, en América, han tenido como rasgo identificatorio el antisemitismo, el odio a los judíos. La elaboración de un discurso conspiracionista, delirante, sobre que los judíos tienen el poder en el mundo, tienen el dinero del mundo, tienen los medios del mundo, que los judíos controlan las finanzas, controlan los medios, que los judíos nos quieren dominar. Ese discurso de los años 30, típico de los años 30, típico de la extrema derecha de los años 30, es el que provoca el delirio nazi de enfocarse contra los judíos, hacer de los judíos el enemigo principal y querer exterminarlos, hasta imaginar lo inimaginable, que es lo peor, podemos decir, de lo que ha hecho el ser humano hasta ahora, que es el holocausto, la voluntad de destruir a los judíos europeos en campos de exterminio, para matarlos industrialmente, con un sistema secreto y un sistema de destrucción, de muerte industrial. Hoy, es muy importante esto, hoy, en la mayoría de sus variantes, porque hay países donde no hay comunidades judías, porque hay extrema derecha, en la mayoría de sus variantes, la nueva extrema derecha no es antisemita. ¿Por qué? Porque la nueva extrema derecha se declara profundamente pro-israelí. Admiran a Israel por su fuerza militar, por sus éxitos, por sus conquistas territoriales, por su política de violencia radical en el exterminio de los palestinos o en el exterminio del terrorismo palestino. Todo esto suscita una gran admiración entre las extremas derechas. Todas las extremas derechas hoy, los líderes, van a Israel. Felicitan a los líderes israelíes. La caricatura de esto es Milei, que no solo admira a Israel, sino que quiere convertirse él a la religión judía. Ustedes saben que la religión judía no es proselita, porque se parte del principio que hay como un numerus clausus y es muy difícil entrar en la religión judía. Pero Milei tiene a su consejero que pertenece incluso a una variante muy ortodoxa del judaísmo, y lo primero que hizo fue, su primer viaje a Nueva York, fue ir ante todo a visitar la tumba del líder religioso judío, y el segundo viaje fue a Israel, a felicitar a Netanyahu. Entonces, esto es también muy importante porque esta subida de la extrema derecha no tiene comparación en estos dos aspectos, en mi opinión, con lo que ocurría en los años 30. Por eso esta extrema derecha tenemos que estudiarla por sus características de hoy y no limitarnos a decir, sí, esto ya sabemos cómo funciona porque lo vimos en los años 30. No es la misma extrema derecha. Incluso algunos de estas organizaciones de extrema derecha denuncian a la extrema derecha de los años 30, como si no fuera con ellos. Y en parte no están equivocados. El esfuerzo que nosotros tenemos que hacer es entender cómo esto se produce ahora. Y para terminar, una última consideración sobre las razones también socioeconómicas de esta subida de extrema derecha. Lo cité al pasar hace un momentito. Uno de los fenómenos más importantes y más globales y más generales de lo que ha ocurrido en los últimos años, independientemente de lo que dije antes, es esto del derrumbe de las clases medias. 40 años de neoliberalismo en el mundo ha producido un empobrecimiento de las clases medias, un empobrecimiento masivo de las clases medias.
podríamos decir, utilizando un término más sociológico, un desclasamiento de las clases medias. Un desclasamiento. Los hijos y las hijas de la clase media están ahora prácticamente convencidos de que no podrán tener el nivel de vida de sus padres, que solo era clase media. Lo del ascensor social se terminó, que había empezado después de la Segunda Guerra Mundial. Y por consiguiente, esta amenaza del desclasamiento, que quiere decir el derrumbe hacia la pobreza de millones y millones de personas a través del mundo, eso crea un pánico social que hace que muchas de estas personas se agarran a la extrema derecha como promesa de que ese desclasamiento es evitable. Esta es la dimensión económica, la consecuencia de 40 años de neoliberalismo en particular. Y con esto termino, es decir, hay que ver cómo esto se organiza, ¿verdad? Hoy día, como estamos en un momento en que, por una parte, el carácter a la vez simbólico de la representación ha adquirido dimensiones de complejidad demasiado elevados para una gran parte de la sociedad. Las condiciones, por otra parte, informativas, para hablar de los medios de información tecnológicas, se han también complicado, que hace que muchas personas hoy día no tienen acceso a elementos que clarifiquen su propia inscripción en la sociedad. Y no ven cuál es el lugar que están ocupando, no ven cuál es el lugar que van a ocupar sus hijos. Y por otra parte, este derrumbe de la sociedad. Entonces, a nivel simbólico, al nivel político, al nivel tecnológico y al nivel económico y social, en muchos países del mundo, la masa de desclasados ha aumentado enormemente, y una parte de esa masa de desclasados o de marginados o de desinformados adhiere al discurso simplificado, brutal, elemental, prometedor de la extrema derecha, de las extremas derechas, con las características de hoy, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, gracias.